La idea va a ser la siguiente. A partir de ahora no es que yo vaya a... Pensaba que es una tarea brutal, como les había dicho y se los escribí la semana pasada, pero consideré que eso no era lo adecuado. Lo adecuado es que, como eso necesita práctica continua, ustedes tengan tareas medianamente brutales, pero de aquí a que acabe el semestre. Hasta que todo sea mecánico y fácil y lo hagan sin pensar. ¿De acuerdo? Creo yo que esta es la parte más sencilla del curso porque aquí ya todo es mecánico. Aquí nada de... esto ya no depende de posiciones filosóficas, nada, ya es la perfección. Le quitamos el mundo y todo lo otro. ¿Qué era? El mundo siempre es malo. No es cierto, pero... Reglas de introducción o eliminación para las conectivas lógicas. Empezamos con conjunción simplemente para repasarlo. Para la introducción de la conjunción, esto tener ambos conjuntos por separado, cada uno en una línea, y después aplicar introducción de la conjunción. Esto está garantizado, ¿por qué? Porque preservaría verdad. Si algo es verdadero y beta es verdadero, el valor de verdad de la conjunción también sería verdadero. En el caso de la eliminación, si yo tengo la conjunción en una línea separada, es la única fórmula, la conjunción es la conectiva principal, entonces yo puedo quedarme con el primer lado o con el segundo. Y tengo la garantía de preservación de verdad. ¿Por qué tengo la garantía de preservación de verdad? Porque si la conjunción es verdadera, ambos conjuntos son verdaderos, en particular el primero o el segundo. ¿Listo? Bien, vimos todo esto ya sobre la conjunción, qué hacer y qué no hacer, y vimos las reglas de introducción y eliminación del condicional. La regla de introducción del condicional tiene una caja, que es una subprueba. La idea es que nosotros no a partir de esas fórmulas vamos a llegar al condicional, sino probando que, dadas las premisas más el antecedente, yo puedo desarrollar un procedimiento que termine en el consecuente. En realidad lo que estoy haciendo es inferir que este proceso se puede realizar, que yo puedo obtener esta fórmula. ¿De acuerdo? Lo aclaro así porque muchas veces me dicen, tú me dices que no puedo sacar información de las cajas, pero tú sacaste el condicional de la caja. Y yo les diría, no, no lo saqué. Lo que hice fue inferirlo a partir del proceso. No de las partes del proceso, sino, dado que yo puedo hacer este proceso, puedo obtener este condicional. Porque de hecho, si se busca el condicional en la caja, Nunca lo encontrarías. Bueno, quién sabe. ¿Y cuál es el proceso que debe seguir? ¿Cómo? ¿Y cuál es el proceso que se debe seguir? Aquí tengo mis premisas, puedo usar todo lo que ya tenga. Empiezo con el antecedente del condicional que quiero como hipótesis y me pongo a derivar hasta que llegue al consecuente. Aquí puedo usar todas las reglas que yo quiera, siempre y cuando estén bien aplicadas. Aquí mi objetivo ahora es llegar a beta. Cuando yo llegue, cierro mi caja y digo alfa, entonces beta, fin. ¿De acuerdo, Emilio? ¿A quién se le debe el metateorema de la reducción? Oh, qué buena pregunta, no tengo idea. Yo no lo encuentro. No, no me imagino. No estoy seguro. Lo deben haber mostrado en la primera o segunda década del siglo XX. Pero es medianamente trivial, entonces no sé. Es importantísimo. Sí, pero la demostración es trivial. Bueno, más o menos. Creo que justifica que si quieres una implicación en tu sistema, puedes nada más agarrar la hipótesis y llegar a consecuencias. Sí, eso lo vamos a discutir después un poquito, pero un poco la idea es que creo que las propiedades grandes de los sistemas no necesariamente es el problema de la opción. Aunque es muy útil, muy práctico y es una de las cosas que uno tiene que demostrar cuando aprende a ser metalógico, hay ciertas propiedades que son como más importantes de mostrar en los sistemas. Y a veces las demostraciones son bien el teorema de la reducción, que es nuestra regla de introducción al condicional. Pero no, habrá que investigarlo. ¿Quién podrá saber esas cosas? Tal vez Axel. Puede ser, quién sabe. Una de esas ya debe estar hasta en la conceptografía, una demostración de esto. Sí, o en Wikipedia. Tal vez en otra formulación. Bueno, no importa. Entonces, eliminación del condicional. La eliminación del condicional requiere del condicional plus el antecedente para llegar al consecuente. Es mejor conocida por muchos de ustedes como modus ponens o modus poniendo ponens. ¿Vale? Bien. Vimos aplicaciones. ¿Alguna duda con esta parte?
En el caso de la introducción del condicional, sí, siempre. El antecedente del condicional que quiero tener. Y no me paro hasta llegar al consecuente de ese condicional, cierro la caja, todo lo que está dentro de la caja ya no lo puedo volver a utilizar y lo único que hago es inferir que de que hice este proceso que empezó en 3 y acabó en 5, puedo obtener el condicional P entonces R. ¿De acuerdo? ¿Sí? ¿Dudas? Pero aquí el paso número 4 se podría eliminar y tomar solamente partir 3P y tomar R. ¿Por qué el 4 entonces? Porque para llegar de aquí directamente a R tendría que tener un condicional P entonces R, pero ninguno de los dos está. Esto no está en la prueba, esto es la marca de dónde debo llegar. Lo único que tengo es que P implica que Q y que Q implica que R. Teniendo solo P, lo único que podré obtener de la información que tengo es Q, por eliminación del condicional que tengo en 1 y su antecedente que tengo en 3. Necesito la Q para obtener la R, porque el condicional que tengo en 2 dice es suficiente tener Q para tener R, y R es mi meta. Por eso, hasta el paso 5, por una eliminación del condicional que tengo en 2 y su antecedente que está en 4, puedo obtener su consecuente que es R, y es lo que yo quiero. ¿De acuerdo? Entonces, aunque intuitivamente tú lo veas y digas, mira, creo que voy a poder hacerlo, la idea aquí es que tú aprendas a hacerlo paso por paso, utilizando las reglas. ¿Cuál es un poco la idea detrás de eso? No hay muchas, pero una es que yo pueda desarrollar de manera cuasi mecánica un procedimiento que respete cada uno de sus pasos, respete mis intuiciones, que parta de la información que ya estoy dando, que llegue al resultado que quiero y que cada paso esté bien justificado de acuerdo a mis reglas. Entonces pasar directamente de P a R es algo que no está dado por mis reglas, pero pasar de 1 y 3 a 4 lo puedo hacer por la regla de eliminación del condicional, y pasar de 2 y 4 a 5 lo puedo hacer dada la regla de eliminación del condicional. Y una vez que tuve mi caja que llegó, partió de P y llegó a R, puedo cerrar la caja y apelando a mi regla de introducción del condicional puedo obtener el condicional. ¿De acuerdo? Dentro de la caja puedo utilizar todo lo que quiera de arriba de esa caja. Sí. Toda la información puede entrar, pero una vez que se cierra una caja, nada. ¿De acuerdo? ¿Sí? Muy bien. Ahorita vamos a aclarar un poquito más eso. Aquí tenemos otro ejemplo, P y R, y vamos a partir de ese. En este caso ese ni siquiera aparece y de hecho ni nos va a importar. No importa, como es un condicional, tengo que partir de ese antecedente. Ese por hipótesis y ya, al diablo, nunca la voy a volver a ocupar, pero no importa. Obtengo P por eliminación de la conjunción de 1, ¿de acuerdo? Ya tengo P y tengo R, y por una introducción de la conjunción de 2 y 4 tengo P y R. Ya probé que S es suficiente para llegar a esta conjunción, cierro mi caja, y después de poder haber realizado este procedimiento de 3 a 5, tengo el condicional cuyo antecedente es S, que es mi hipótesis, y cuyo consecuente es la conjunción de P y R, que es la última línea de mi caja, P y R. ¿De acuerdo? ¿Por qué no tuve que repetir R dentro de la caja? No es necesario. En la tarea se había que repetir la P, ¿no? Ah, pero porque tenías que llevar a la P solita. O sea, mi última línea, en la tarea, mi última línea tenía que ser P. Entonces había que poner ahí la P, quién sabe cómo, pero había que ponerla. Pero aquí, mi última línea tiene que ser P y R. Pues como ya tengo P aquí y tengo R aquí, simplemente las pongo en conjunción y ya las pongo. ¿De acuerdo? Pueden usar, si se sienten más cómodos, las reglas de repetición, siempre y cuando repitan algo que no es dentro de una caja cerrada, es decir, algo que sí puedan repetir. En algunos casos les cuesta menos trabajo así, aunque sean más pasos, porque quieren hacerlo ordenado y visual. O sea, tengo el condicional aquí, tengo el antecedente aquí, lo que quiero es el consecuente. ¡Ah, me confundo! Mejor. Repito el condicional, repito el antecedente, ya los tengo en orden bonito, sí, bueno, ahora sí. Y se vale, está perfecto. ¿De acuerdo? No hay problema con eso. Vimos qué no hacer. Sí. ¿Puedes poner un ejemplo de cómo se expresa esto de la repetición? ¿De la qué, perdón? La repetición. Ahorita lo voy a ver. Ok. Dame chance tantito. Nada más, aquí. ¿Qué cosas va a hacer con la introducción del condicional? Dos hipótesis. No. Una sola por caja. Acabar la prueba con una caja abierta. ¿Por qué esta caja está abierta? Porque para acabar esta caja tengo que llegar a P. Porque quiero que es entonces P.
No voy a acabar la caja hasta que llegue a P. No he llegado, esto sigue abierto, la prueba está incompleta. ¿De acuerdo? Siguiente error, estos todos ya los vimos. Apelar a una... ¿Cómo se llama? Aquí es a 5. Pero 5 está dentro de una caja cerrada. En el paso 7 apelé a un elemento de la caja que está cerrada. Y eso lo tengo prohibido. ¿De acuerdo? No puede ser que adelante yo diga, oye, es que voy a usar esta fórmula que estaba ahí. No. Están prohibidas esas fórmulas. ¿De acuerdo? ¿Sí? Déjenme hacer un experimento. ¿Se ve así? ¿Sí? Bien. ¿Sí se alcanza a ver? ¿Sí? ¿Seguros? Bien. Ok, ¿dudas con esto? ¿No? Bien. ¿Qué pasa con las subpruebas o pruebas con cajas? Las únicas reglas, y esto hay que hacerlo muy claro, es que permiten utilizar subpruebas o cajas son introducción del condicional, eliminación de la disyunción, introducción de la negación y eliminación de la negación. Si ustedes los buscan en otro tipo de literatura, esta la encontrarán con el nombre de teorema de la deducción, prueba por casos y pruebas por reducción al absurdo. ¿De acuerdo? ¿Por qué la eliminación de la negación no utiliza cajas? Porque van a ser reducciones al absurdo. Perdón, ¿podría repetir cómo en otras literaturas? Teorema de la deducción, prueba por casos y reducción al absurdo. Los últimos dos son reducción al absurdo. Gracias. Bien. Las cajas también son llamadas subprueba porque nos permiten introducir información nueva, más información que la que nos es proporcionada por las premisas. Es como si tuviéramos un problema que no podemos resolver, nos tomamos un descanso, metemos más información, trabajamos en otro lado, después regresamos con la respuesta. Más o menos así. Y en realidad, de fondo lo que nosotros tenemos es una inferencia de una prueba a otra prueba. El hecho de que usted, teniendo esta información, más esta que es mi hipótesis, pueda llegar a esto, significa que existe una prueba que solo recurre a las premisas y que obtiene esto diferente que es el condicional, por ejemplo. ¿De acuerdo? Bien. Se insiste, como las fórmulas en general, las fórmulas que están dentro de la caja dependen de la hipótesis extra, no se pueden sacar. En algunos casos se puede utilizar sistemas más finos donde tengas dependencias. Pero en lugar de eso, y como quiero que esto sea bastante visual, es una vez que cierras la caja, lo tachas y ya no puedes hacer nada con eso. ¿De acuerdo? Bien. Una prueba no puede concluir si tenemos cajas abiertas. Incluso si ya llegas a la conclusión. ¿Por qué? Porque esa conclusión a la cual llegaste depende de las hipótesis que metiste. Y tú lo que quieres es que sin estas hipótesis puedas obtener lo que necesitabas, lo que querías. Bien. Las reglas que usa caja nos permiten introducir solo una hipótesis o supuesto. Si meten más de una está mal. No podemos incluir hipótesis si no estamos usando una caja. O sea, si no estoy usando una regla, no puede ser que aventar la prueba de es que me falta esto. Si lo tuviera ya acabo. Bueno, supongamos que lo tengo. No se puede. No sin una regla de estos. Estás pensando en otra cosa. Muy mal. La única fórmula que podemos concluir una vez que cerramos la caja es aquella que la regla nos permite concluir. Es decir, si yo estoy haciendo una introducción del condicional, lo único que puedo obtener es un condicional cuyo antecedente es la hipótesis, cuyo consecuente es la última línea. Y solamente eso. Y en los casos de cada caja, de cada prueba, va a haber algo específico que vamos a poder concluir. No podemos concluir ninguna otra cosa. ¿De acuerdo? ¿Hay alguna relación? Sí. ¿Hay alguna relación entre las pruebas por cajas y los diagramas existenciales de Peirce? Si quieres al rato me enseñan unos diagramas, te puedo decir. Una convención al revés. Puede ser, pero más bien creo que eso no tendría que... Ahorita lo explico. Porque si no, nos seguimos. Ok,
Tenemos que respetar la forma de la regla, siempre, 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 siempre. ¿De acuerdo? No es que de repente diga, mira, sería más fácil para obtener este condicional si supongo esta otra cosa y llevo esta otra cosa. No. ¿Quieres el condicional? Supones el antecedente y llegas al consecuente. Exactamente a eso. Ni más ni menos. ¿De acuerdo? Bien. Reglas para la introducción y la eliminación de la disyunción. Estas reglas son muy bonitas y muy sencillas. Bueno, no tanto, pero más o menos. ¿Qué es suficiente para que una disyunción sea verdadera? Ok, entonces la idea es la siguiente. Si ya tengo que uno de los disyuntos es verdadero, el valor de verdad del otro disyunto no afecta el valor de verdad de la disyunción. ¿Estás de acuerdo? Entonces, si tengo alfa, le puedo agregar por introducción de la disyunción beta, o, sí, se la puedo agregar de un lado o del otro. Algunos de ustedes seguramente aprendieron con sistemas que permitían conmutar. Ok, nosotros vamos a usar la conmutación como regla derivada. Y para que todo nos salga bien, necesitamos poner en la introducción de la disyunción ambos lados. ¿De acuerdo? Le puedes pegar lo que sea, pero del otro lado. Sé que suena un poco raro, pero imagínense, yo les digo, la ventana está abierta o Dios existe. Eso es cierto porque la ventana está abierta. Y como es una disyunción, basta que uno de los dos lados sea verdadero, es verdadero que está la ventana abierta, fin. Oye, ¿y si Dios existe? Ah, pues qué bien. Y si no, pues qué bien, la disyunción sigue siendo verdadera. ¿De acuerdo? ¿Dudas con esta de introducción de la disyunción? ¿No? En algunos sistemas se conoce como adición. ¿Vale? Ahora sí, la regla de eliminación de la disyunción. Regla de eliminación de la disyunción o prueba por casos. Entonces, ¿cómo va a ser la regla? Esta, a pesar de que tiene cajas, necesita previamente tener la disyunción que va a ser analizada. La prueba consiste en abrir primero una caja, suponer el primer disyunto y llegar a algo, lo que tú quieras. Una vez que llegaste a eso, cierras, supones el otro disyunto y llegas exactamente a lo mismo que llegaste en la otra. Como las dos te llevan, llegaste a lo que querías. ¿Cuál es el razonamiento detrás? Tú sabes que la disyunción, si es verdadera, es tal que alguno de sus dos disyuntos, tal vez los dos son verdaderos, pero tú no sabes cuál. Pero si tú pruebas que ambos te llevan a la misma cosa, sin importar cuál de los dos sea el bueno, cuál de los dos sea cierto, tú vas a poder llegar a eso. ¿De acuerdo? Déjenme ponerles mi ejemplo favorito. Imagínense, recuerden cuando ustedes eran jóvenes de 18 años, 17, y estaban a punto de empezar a estudiar la licenciatura. Y entonces ustedes tenían que elegir. No sé qué carrera tenían en mente, pero pongamos un caso hipotético. No sé, ¿quién tiene cara de que es un humanista de corazón? ¿Nadie? Oh, fuck. Oye, ¿a quién le toca? A Roberto, nada más porque no aprendí su nombre. Pero supongamos que Roberto estaba entre estudiar filosofía y estudiar... ¿Qué estudias, Roberto? Filosofía. Bueno, entonces estabas entre filosofía y estudios latinoamericanos. Y entonces él sabía que era cierto, o estudio filosofía o estudio estudios latinoamericanos. Y de repente se puso a pensar en su futuro y dijo, mira, si estudio filosofía, voy a ser pobre. Oye, ¿y si estudio latinoamericanos? Pues también voy a ser pobre. Ah, ¿ves? Entonces el dinero no importa, porque ya tengo la certeza de lo que va a suceder. No importa si estudio uno u otro, voy a ser pobre. Esperemos que no sea cierto, Roberto. Pero ya sé cómo funciona el mecanismo. Tengo dos opciones, tengo que mostrar que ambas me llevarían al mismo lugar. ¿De acuerdo? Tengo que probar que las dos me llevan al mismo lugar. Ahora, una nota muy importante. Son dos cajas. Cuando yo cierro esta primera caja, todo lo que está aquí, prohibido. ¿De acuerdo? ¿Sí? Y tengo que hacer las dos cajas. ¿De acuerdo? Tengo que probar que ambos me llevan. Si solo pruebo que uno, está mal. Piensen que alguien más tenía una vida mejor, no sé. No. Fine. ¡Ah!
Claro, por ejemplo, Schlein estaba entre estudiar filosofía y poner un restaurante de carnitas. Ese es un buen negocio. O lo que sea. El punto es que el restaurante dice, ¿qué va a ser de mi futuro? Y se da cuenta que el restaurante de carnitas se convertiría en un hombre rico. Tal vez algún día hasta podría comprar a las chivas o algo así. Pero se le olvidó verificar qué iba a pasar si se convertía en filósofo. Entonces, ¿con quién concluya que sin importar qué camino tome va a terminar siendo un hombre rico? Es un error. Porque en ese caso particular, si solo demostró que vendiendo carnitas iba a ser rico, no me dijo qué iba a pasar si finalmente estudiaba filosofía. ¿De acuerdo? ¿Cómo me acabo de... ¡Oh, qué... oh! Lo siento, me acordé que no hice algo que era importante. Ah, qué imbécil estoy. En fin, bueno. Poner puesto. Ah, no, ese es el plan. No, de carnitas no, hay mejores negocios. Franquicias filosóficas. Ok, ejemplos de cómo se aplica. Tengo P y quiero obtener que P tengo Q. ¿Qué regla creen que vamos a usar? Introducción de la disyunción a la P. Ya tengo la P, ahora tengo P o Q. ¿Por qué puedo hacer esto? Porque esto tiene más información que esto. Es mucho más específico. Este me describe de una manera más precisa el mundo que este. Porque este me dice, el mundo es tal que esto es verdadero. Y este me dice, mira, no sé bien cómo es el mundo es tal que, o este verdadero, pero no sé cuál. En este sentido, la más precisa va a ser la fórmula que sea verdadera en menos líneas de la tabla de verdad. Esta fórmula P va a ser verdadera en 2 líneas. Y esta P o Q va a ser verdadera en 3 líneas. Este tiene más información. Pero ¿de dónde sacas Q ahí si Q está al final y nomás tienes un nombre presente que es P? Claro, por la introducción de la disyunción, porque una disyunción, como solo estamos hablando en términos de preservación de verdad, una disyunción va a ser verdadera cuando uno de sus disyuntos es verdadero. Si P es verdadero, la disyunción va a ser verdadera sin importar que sea el otro lado. Si es Q o R o S o lo que sea. Le puedes pegar lo que tú quieras. La regla dice, como es en una disyunción, la disyunción va a ser verdadera porque tú ya tienes la garantía de que uno de los disyuntos es verdadero. De hecho, comprendo muy bien la inquietud de Juan José. Esta es una de las reglas más criticadas por ejemplo, gente que hace lógica relevante, ¿no? Esto está feo. Y justo es cuando estoy argumentando, yo no quiero hacer esta clase de cosas, ¿no? O sea, tengo la ventana abierta. Entonces, o la ventana está abierta o el papa acaba de morir. No, como que eso no es relevante, ¿sabes? Ahora, para el tipo de fenómeno que nosotros vamos a modelar y los principios que nosotros agarramos, que eran 2 valores de verdad, que lo que me interesa es la preservación, proporcionalidad, etc., esta regla vale perfectamente. ¿De acuerdo? Toda esta discusión, habría como 2 momentos de la discusión. Una es, como aparato formal, jala perfecto. Nada se le puede objetar. Bien. La otra es, cuando yo ya domine este sistema, lo que puedo hacer es, a nivel filosófico, cuestionarme si esta es la mejor representación para el fenómeno que estoy tratando de analizar. Si, por ejemplo, si estoy haciendo un análisis de argumentos en el lenguaje natural, no sé, coloquial, tal vez esto no sea una buena herramienta. Pero tal vez sí lo sea si estoy hablando de argumentos en lenguaje científico. Probablemente si es lenguaje jurídico, mejor me doy un tiro. Aceptar esta regla, por ejemplo, en ciertas versiones de la lógica deóntica, te puede llevar a lo siguiente. ¿Están de acuerdo que es deber de algo pagar sus impuestos? ¿Sí? Sí, es su deber, ¿cómo no? La ley dice que es su deber, y si no lo entiendo, es para mí suficiente. Bueno, uno menos controvertido, es deber de Aldo no asesinar a Jorge. Dios quiera. ¡Ah, no, verdad!
Usted dice que no. Pero entonces, como es deber de Aldo no asesinar a Jorge, entonces es deber de Aldo no asesinar a Jorge o matar a su abuelita. Adición, miren, era deber no matar a Jorge, entonces es deber no matar a Jorge. Uno puede empezar a tener sospechas de que esta regla en un sistema, por ejemplo, que trata de normar cuestiones jurídicas, no estaría tan chido. Depende mucho de la posición, es lo que mucha gente ha hecho. Todo esto les digo, hay otras opciones, se puede hacer de muchas formas, pero por el momento seremos completamente y absolutamente totalitarios. ¿Vale? Porque lo que nos interesa es preservación de verdad. Solo hay dos valores de verdad y hay que aprendernos la regla. ¿Vale? Eso justifica suficiente el sistema. Aunque nuestras intenciones puedan ser que no es una herramienta adecuada para ciertos contextos. ¿Vale? Bien, ahora, este ejemplo es, tengo P y quiero obtener la disyunción cuando primer disyunto es un condicional Q, entonces R, y cuando segundo disyunto es P. ¿Lo puedo hacer? ¿Puedo introducir todo ese condicional como el primer disyunto? Sí. ¿Por qué? Porque la regla dice, si tienes un lado le puedes pegar el otro, sin importar de qué tamaño sea el otro. Y también el lado es relevante, ¿verdad? ¿Cómo? O sea, también el lado al cual lo... Sí, pero aquí la regla te permite pegarlo del lado que tú quieras. Déjenme contarles una anécdota más o menos divertida. Bueno, no son divertidas como para todos los involucrados. Para uno fue muy divertida. Hace unos años, muchos años, ¿hace cuántos años fue eso? Pero leyendo Wittgenstein. ¿Estaba yo? Sí. No, creo que hasta tú ya te había salido. 2008, 2007. Sí, por ahí. 2007. En 2007 hicimos un congreso y mandaron una ponencia un poco extraña, pero decidimos aceptarla, porque era un congreso de estudiantes. El punto es que cuando nos mandaron la ponencia in extenso, era sobre la noción de mundo en Wittgenstein en el Tractatus, pero no era nada claro qué diablo estaba diciendo. Eran montones de oraciones, 2 páginas seguidas, sin puntuación, sin comas, sin puntos, nada. Así, pa, 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 pa. Y al final de todo decía, coma, o hay algo. Si ese o hay algo era una disyunción inclusiva, entonces no podíamos objetarle claramente el contenido de la ponencia, porque parece que, digo, podemos ser escépticos radicales sobre el mundo externo, pero la mayoría de nosotros aceptaría que haya algo, es cierto, hay que tener algo. Pero si hay algo, y eso es una disyunción, ¿Y alguien la presentó? le mandamos comentarios y yo creo que se asustó y no vino. Pero fue una lástima, hubiera sido muy divertido. Hasta hemos troleado con escribir algún día una ponencia con eso. O hay algo sobre el trivialismo. Qué bonito. ¿No? ¿Sí vieron en internet lo del paper que publicó Mike? Sí, este artículo, el nombre del artículo era algo así como: este artículo no debe ser rechazado por la revista Mike. Léanlo, es muy bueno. El artículo completo argumenta por qué no pueden rechazar el artículo, o no deberían. La primera oración del artículo es algo así como: si la primera oración de este artículo es trivialmente verdadera, entonces la revista Mike no debería rechazarla. No debería rechazar el artículo. Y se la pasa después argumentando así y dice: mire, pero en realidad no es trivialmente verdadera, entonces tiene un contenido, no sé qué, no debería rechazarme, probado. Y lo publica. Está en Mind de 1990, lejos. Qué divertido. Corazón los odio. Les recomiendo ese y el de en Existential Comics, ¿sí los conocen? Sí. No busquen Existential Comics. Y busquen a los lógicos con el genio. Les dan 3 deseos y se la pasan diciendo: me vas a dar 3 deseos. Creo que el primero será que me concedas un deseo que no puedas cumplir. Bien odiosos.
Bien. Ejemplos de la aplicación de la eliminación de la disyunción. Para aplicar la eliminación de la disyunción requerimos tener una disyunción. En este caso la disyunción está en la primera premisa, P o Q. ¿De acuerdo? Muy bien. Y tenemos que suponer P primero, el primer disyunto, llegará a algo. Suponer Q, el segundo disyunto, llegará a algo. En este caso, ¿qué es lo que queremos? Lo que yo les recomiendo es ahorita que están empezando y que van a empezar a usar estas reglas, pidan directamente la conclusión del argumento, aunque después ustedes pueden hacer estrategias más finas que les ahorren pasos. Por lo pronto ustedes pueden ser medio brutales y decir, mira, no sé exactamente qué pedir, pido la conclusión. Entonces, aquí lo que ustedes tendrían que hacer es suponer que P llegará, suponer que Q llegará. Perfecto. ¿Dudas con esto? Primera caja, supongo que P. ¿Qué información tengo? La realmente útil no va a ser esta, va a ser la de acá, podré utilizarla, pero tengo que P implica que S, y yo quiero S. Y ya tengo P, S. Si les cuesta trabajo seguir esto, lo que pueden hacer es, abren su caja y dicen, voy a hacer una eliminación de la disyunción. Pongan entre llaves qué disyunción es la que están eliminando, para que no se pierdan. Pongan en qué van a cerrar cada caja. Lo que quieren es S, y la cierran cuando lleguen a S cada caja. ¿De acuerdo? Son las instrucciones. Elimino esta, voy a obtener esto y cada caja la cierro cuando llegue a esto. ¿Vale? Entonces, si la primera hipótesis es P, entonces voy a llegar a S por eliminación del condicional que tengo en 2 y su antecedente que está en 4. Ya llegué a S y entonces puedo cerrar la caja, ¿de acuerdo? ¿Cómo? Sí, mira, 2 y 4. Eliminación del condicional de lo que tengo, el condicional que está en 2 y su antecedente que está en 4. Yo tengo que S. Cierro la caja. Ahorita ya no puedo utilizar nada de lo que está aquí ya. Está prohibido. ¿De acuerdo? Siguiente, hago otra caja. En la otra caja que voy a abrir inmediatamente después, supongo que Q, que es el segundo disyunto, y quiero llegar a S. En este caso tengo que Q me lleva a S. ¿De acuerdo? Como ya tengo Q, S por eliminación del condicional de 3 y 6. Ya llegué a S, cierro mi caja y todo esto está prohibido. ¿De acuerdo? Pero dado que ya pude hacer ese procedimiento y mostrar que cada uno de los dos disyuntos me lleva a S, en un paso 8 puedo concluir que S. ¿Por qué? Por eliminación de la disyunción. Y marco, ¿en dónde está la disyunción? En 1. Y el procedimiento lo hice de 4 a 7. ¿De acuerdo? Esta es justo la estructura de filosofía o estudios latinoamericanos implican pobreza. ¿Vale? ¿Dudas con esto? En lo anterior, cuando hacíamos introducción de la implicación, ya no me acuerdo si era con comas o también con un guión. Utilizamos guión entre los procesos. La idea es que también cuando hago introducción del condicional, es de aquí a aquí, entonces uso guión, porque estoy marcando un periodo, un intervalo en donde se realizó el proceso. ¿De acuerdo? En general voy a usar comas cuando más bien estoy hablando de ciertas líneas. Aquí uso comas y líneas, ¿por qué? Bueno, y guiones, ¿por qué? Porque el primer número va a ser dónde estaba la disyunción que estoy eliminando, y el segundo par de números unidos por un guión es el intervalo en el cual se la prueba. ¿De acuerdo? ¿Sí? Bien, pues, ¿dudas? ¿No? ¿Seguros? Bien, vamos con el siguiente. ¿Qué es lo que no debo hacer? ¿Qué no? ¿Qué es el diablo que está mal? Bueno, la presentación incluye eso de no, 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 esto no, eso tampoco. Por ejemplo, supongo que P, llego a que S, igual que en la pasada. Y después digo S. ¿Por qué esto está mal? ¿Cuál es el problema aquí? ¿Cómo? Exactamente. No sabes si P es el verdadero. Falta el otro caso. Justo la idea es cuando estás haciendo eliminación de la disyunción, ¿qué requieres? Probar ambos casos. ¿De acuerdo?
Ok, la regla de repetición. A veces, no la necesitamos, pero a veces nos hace la vida más fácil. Incluso la podríamos demostrar como una regla derivada, pero es bastante inocua. Entonces, cuando la quieran, ¿qué hacen? Mira, si tengo por allá arriba algo que me servía y lo siento que está muy lejos o necesito ponerlo aquí, simplemente lo copio y digo por repetición de esa línea. Ojo, tiene que ser una línea accesible, una línea que no es dentro de una caja cerrada. Pero todo lo demás lo puedo simplemente bajar. ¿De acuerdo? Bien. ¿Dudas hasta aquí? ¿No? Muy bien, entonces ahora sí, las más divertidas. Para la constante falsedad. Contradicción. ¿Cómo voy a obtener una contradicción? Necesito tener una fórmula y la negación de esa fórmula. Y por negación me refiero a algo bien claro. No es que intuitivamente yo vea dos fórmulas que hablan de cosas distintas. La misma sucesión de símbolos a lo que uno tiene negación y el otro no. Fin. Si usted dice, no, es que mira, yo ya vi que esto al final se va a contradecir. Así, pues chido. ¿Son las mismas, símbolo por símbolo, uno con negación y el otro no? No, entonces no cuenta. Fin. Como método sintáctico es exactamente lo mismo. ¿De acuerdo? ¿Qué sucede? Por ejemplo, si tengo P y tengo no P, eso sí. ¿Qué pasa si tengo esto? Es una conjunción. Su negación es la negación de la conjunción. Esto es una conjunción. Y su negación sería ¿de acuerdo? ¿Sí? Esta negación solo está negando al primer disyunto. A la larga me va a llevar a una contradicción, sí es cierto. Pero no aquí. No puedo meter una constante de falsedad aquí. Necesito que sea exactamente lo mismo. Para que esto valiera tendría que estar así. Que lo que se esté negando es la conjunción. ¿De acuerdo? Misma sucesión de símbolos. ¿Vale? Uno negado y el otro no. En el caso de eliminación de la constante falsedad es maravillosa. Tengo la constante falsedad, se sigue lo que sea. Lo que sea. Hay preservación de verdad, por supuesto. En ambos casos. Porque no hay verdad que preservar. La constante falsedad es falsa. Toda la verdad que tiene va a llegar hasta el final, porque no tiene nada. ¿De acuerdo? La idea es la siguiente: para mostrar que esta estructura de argumento es correcta, tendremos que dar una interpretación en la cual esto fuese verdadero y esto falso. Pero esto es imposible porque no podemos dar ninguna interpretación que haga verdadera esto. Porque justo esto es la constante falsedad. Siempre, en toda interpretación, es falsa. ¿De acuerdo? Oye, ¿por qué? ¿Cuál es la motivación de...? Probablemente la motivación, bueno, hay varias. Pero te lo pongo, en argumentos científicos lo hacen muchísimo. Tú, por ejemplo, puedes testear una hipótesis y decir, mira, tal vez directamente no la pueda testear, pero su opuesto, su negación, me lleva a una contradicción. Y la contradicción trivializa el sistema, está mal. Lo trivializa porque entonces voy a poder predecir lo que sea, porque ya tengo dos intuiciones opuestas, no pueden convivir tranquilamente. Bueno, claro, a menos de que seas paraconsistente o algo así. Pero en general, no nos gustan las contradicciones porque dado el razonamiento estándar que tenemos, donde solo hay dos valores, etc., una contradicción te trivializa, te manda todo. Generalmente, ¿para qué ocupamos este mecanismo? Para hacer reducciones al absurdo, pero no únicamente para eso. Yo, en lugar de testear una hipótesis, testeo su opuesto, su negación. Y veo que me lleva a puros absurdos. Digo, mira, pues si esa no, esta sí. ¿De acuerdo? Solo hay dos sopas, y esa no, pues esta sí. ¿Vale? Estas, en general, pueden aparecer afuera, pero esos son los argumentos menos interesantes. Cuando te aparecen así directamente una contradicción, vas a poder obtener la conclusión, sin importar cuál sea, en un solo paso.
Ah, ya tengo la contradicción, chido, la conclusión, fin. Pero en general, este tipo de reglas nos van a servir mucho para las pruebas dentro de las cajas. Ahí sí que sirven mucho. ¿Cuál es la intuición detrás? Que a veces cuando tú metes una hipótesis extra en tu caja, esa hipótesis resulta ser contradictoria con la información que ya tenías. Y si puedes notar eso, que ya generaste la contradicción, dices, ah, ok, de esta hipótesis saco lo que sea. Vamos a ver ejemplos, pero eso por ahí más o menos la intuición. Tener esta regla en realidad no sirve cuando estamos trabajando en pruebas, en cajas. Generalmente no queremos que la información de la cual partimos ya sea contradictoria. A veces nos pasa. Generalmente lo que queremos es darnos cuenta que los casos en los cuales yo agrego más información y eso genera una contradicción dentro del sistema. O sea, la contradicción te lleva como a la consistencia y sí puedes decir lo que sea, ¿no? Así es. Sí. Y esta regla simplemente lo que marca es eso de manera clara. ¿Cómo obtienes una contradicción? Cuando tienes dos cosas opuestas. Y de la contradicción, ¿cuál es el problema? Que genera trivialidad. Como científico yo, si tengo una contradicción desde cierto modelo estándar, aunque no de todos los modelos de reconstrucción científica, si yo tengo una contradicción, mi problema es que yo lo que quiero es generar, por ejemplo, resultados contrastables. Pero cuando tengo una contradicción, voy a poder generar como conclusión de mi teoría un resultado y uno opuesto. Y yo no voy a poder distinguir entre cuáles. Y ese es un problema para mí, ya no estoy cumpliendo con una de mis funciones. ¿Vale? Bien, ejemplos. P y no P. Contradicción. Si P entonces Q, y no es cierto que P entonces Q. Contradicción. ¿Por qué? Que no estoy diciendo que tenga que ser contradicción generada a partir de letras proporcionales. Estoy diciendo cualquier fórmula y su negación. Aquí ustedes dirían, oye, pero aquí tú dijiste que símbolo por símbolo, y aquí hay tres símbolos más, la negación y los paréntesis. Y lo que yo les diría, sí, pero simplemente fue por convención, eliminar los externos. Pero en sentido estricto, la fórmula en uno es paréntesis P, entonces Q paréntesis. Y se fijan, esto y esto, si son uno en la negación del otro. ¿Dudas con esto? ¿Todo bien? Excelente. ¿Cómo eliminarla? Contradicción y quiero P, pues P. Contradicción y quiero que P entonces Q, pues P entonces Q por eliminación de la contradicción. Lo que sea a partir de la contradicción, sí, lo que sea. ¿Por qué? Piensen en esto. Justo cuando tenemos premisas que ya son contradictorias y nosotros tenemos una visión más o menos clásica del mundo, lo que decimos es, en realidad me importa un bledos lo que se siga de eso, porque no modela nada de la realidad. O sea, no voy a ponerme a trabajar contigo si me das datos contradictorios. Está bien, de ahí se va a seguir lo que sea, está chido, no me importa. Llega. Que ojo, eso no es del todo necesario. Hay ejemplos ahorita muy interesantes de modelos científicos que son contradictorios. En física hay bastantes. En matemáticas, que probablemente después se han solucionado con más investigación, pero solucionaron también un poquito la teoría. Lo interesante como filósofos de la ciencia para ustedes podría ser, ok, eso pasó, pero ¿qué pasó con la comunidad científica durante los 30 años que tal modelo particular resultó ser contradictorio? ¿Y cómo se puede modelar eso? ¿Cómo lo hacía esta gente? Porque seguía usando este aparato. O sea, resultaba contradictorio, pero la gente seguía usándolo. ¿Cuál es el fenómeno detrás de eso? Bueno, si quieren meterse a eso, ya ¿qué día se reúnen? Sí estás en ese seminario, ¿verdad? Sí. Los jueves de 11 a 1. ¿Qué es sobre inconsistencias en la ciencia? Pues sí, más que nada. Sí, son muy divertidos, creo. Bueno, la lectura está muy padre. Maya es un troll malvado, pero además de eso, igual si tienen interés en ese tipo de fenómenos, acérquense para soportar al troll, aliméntenlo y vayan a sus seminarios. Bien, ¿dudas con esto? ¿No? Bueno,
Reglas de introducción y eliminación de la negación. Pruebas por reducción al absurdo. ¿Cuál es la idea detrás de las pruebas por reducción al absurdo? Bueno, pueden ser varias. Uno de mis ejemplos favoritos es: vamos a demostrar que Dios existe o que no existe. Entonces, yo quiero demostrar que Dios no existe, pero no se me ocurre una prueba lo suficientemente buena como para convencer a todos de que Dios no existe. Y entonces digo, supongamos que Dios existe, y lleguemos a un absurdo. Entonces, claro, este argumento que voy a dar es muy malo por varias razones, pero no importa. Digo, mira, vamos a suponer que Dios existe. Bueno, como existe, vamos a asumir que es, ¿cómo se llama? Omnipotente. Bien, entonces puedo hacer lo que sea. Entonces quiero que construya una roca que ni siquiera él mismo pueda levantar. Muy bien, si la construye, entonces hay algo que él no puede hacer, cargarla. Y entonces ya no es omnipotente. Pero si no la puede construir, ya no es omnipotente porque no pudo hacer eso. Claro, alguien con cuidado me va a decir, estás imbécil, tu uso de omnipotente, etcétera, etcétera. Pero más o menos esa es la idea. Es decir, voy a suponer esto y voy a llegar a un absurdo, algo contradictorio. Y como llegué a eso, entonces mi hipótesis estaba mal y voy a concluir lo opuesto. Ahora, se van a llamar reglas de introducción y eliminación de la negación, pero fíjense que la negación que van a introducir o eliminar es la negación que hay en la hipótesis. En la hipótesis, solo ahí. Es la única que puede quitar o poner de la hipótesis, de ningún otro lado. Aquí, en la introducción, digo, tengo una fórmula. La supongo, voy a abrir mi caja, supongo algo, trabajo, llego a una contradicción y entonces puedo concluir la hipótesis introduciéndole una negación. Una negación que niegue toda la fórmula. ¿De acuerdo? Mi hipótesis es tal. Llego a una contradicción, concluyo la hipótesis negada. Introduje la negación, pero se la introduje a la hipótesis. Y solo a la hipótesis. ¿De acuerdo? Y en el caso de la eliminación de la negación, la idea es que mi hipótesis va a estar negada. Tiene que tener forzosamente una negación aquí. De tal suerte que cuando llegue una contradicción yo pueda cerrar mi caja y eliminar la negación de mi hipótesis. De esa. Si no tengo una negación en mi hipótesis, no puedo aplicar esta regla, porque la regla me pide quitar la negación que está en la hipótesis. Si no hay negación, no puedo jugar con esto. ¿De acuerdo? ¿Dudas? ¿Dudas? ¿No? ¿Todo bien? Excelente. Vamos a aplicar la regla. Tengo que P y quiero llegar a no P. Algo que intuitivamente va a estar bien, ¿no? ¿Cuál es la conectiva principal de la conclusión? Es una negación. Si quiero una negación, ¿qué regla ocupo? Introducción de la negación. Lo cual quiere decir que mi hipótesis va a ser lo que quiero con una negación menos. Por introducción de la negación, lo que quiero obtener es que no es cierto, que P. Mi hipótesis va a ser lo que quiero, quitándole una negación. Y me voy a parar cuando llegue a una contradicción. P y no P. Contradicción, sorprendente pero cierto. Y como no P me lleva una contradicción, por introducción de la negación, le meto una negación a mi hipótesis. Mi hipótesis es no P, y la niego. ¿No es cierto? Que no es cierto. Que P. Sí. Por ejemplo, ahí esa doble negación no es una afirmación de P, no tirarías P por equivalente. Exactamente. Y es por eso que ahora nuestro ejemplo de eliminación de la negación es, si no es cierto, que P, entonces P. Lo que digo es, mi conclusión tiene una conectiva principal. Es una letra proporcional. Y una de las grandes técnicas es, mira, cuando no se te ocurre qué hacer, haz eliminación de la negación. Así de, no sé por dónde ir. Reducción al absurdo, eliminación de la negación. Es un poco brutal, un poco, no sé, pero ojalá. Entonces, lo que voy a hacer es una eliminación de la negación.
En realidad, lo más conveniente aquí es pensar mi estrategia en términos semánticos. Justo como hizo Alfredo, ¿sí fue tu verdad, Alfredo? Hizo notar que esto y esto en realidad parecen decir lo mismo. O sea que lo que yo debería hacer es poder quitar estas negaciones para llegar aquí. ¿De acuerdo? Pues parece que si lo que voy a hacer es quitar negaciones, la regla que me va a servir es eliminación de la negación. Lo que quiero obtener es P. ¿Y cuándo me voy a parar? Cuando llegue a contradicción. Si lo que quiero obtener es P, eso quiere decir que mi hipótesis debe ser lo que quiero obtener pero con una negación extra, esa que voy a eliminar. Entonces mi hipótesis debe ser no P. ¿Están de acuerdo? Muy bien, pero ya tengo mi contradicción porque tengo una fórmula, en este caso no P, y la negación de esa fórmula. Aquí tengo no P, negativo. Tengo alfa y no alfa, en este caso alfa es no P. Contradicción de 1 y 2. Y como no P me lleva una contradicción, por eliminación de la negación le quito esta negación a mi hipótesis. Y tengo P por eliminación de la negación de 2 a 3. ¿Dudas? ¿Todo bien hasta aquí? ¿Cómo tomé la P negada como hipótesis? Si está doblemente negada solamente y está sin negación. ¿Por qué? Porque tú querías P. Aquí la regla es la que va. ¿Quieres esto? Y quieres hacerlo por eliminación de la negación, tu hipótesis tiene que ser esto con una negación. Sí, pero ¿de dónde yo concluí que con hipótesis de negada? Por eso. Si no está, ¿dónde la puedo tomar como hipótesis? Como hipótesis. Las hipótesis, justo lo que te están diciendo es: voy a meter información extra. Voy a suponer que no pese el caso. Me llevó una contradicción, a algo absurdo. Suponer esto estuvo mal. Es lo que estoy probando. Por reducción al absurdo es: voy a suponer lo contrario de lo que quiero. Llegué al absurdo, bien, suponerlo estuvo mal, voy a concluir lo opuesto, y en este caso lo que estás haciendo es como en algún sentido parecido a la experimentación. Lo que estoy diciendo es: mira, por un momento voy a asumir que eso, y voy a dejar que corra, valió una vez solo. Bien, estuvo mal lo que hice, me quedo con el otro. Más o menos. Justo la idea es: cuando meto la hipótesis no es que me comprometa con que es verdadera. Lo que estoy haciendo siempre es fijándome en cuáles son las consecuencias de añadir esa información extra. En este caso, la consecuencia de asumir no P como información extra es el absurdo. Eso quiere decir que esto no debía serlo. Por eso concluyo. ¿Pero no hay una regla para introducción de hipótesis? ¿Yo puedo introducir lo que yo quiera? Sí, siempre y cuando respetes la forma de la regla. En la introducción del condicional solo puede ser el antecedente del condicional que quieres. Solo eso. Cualquier otra cosa, mal. Siempre tiene que ser el antecedente del condicional que quieres. En la eliminación de la disyunción, primero es el primer disyunto y después el segundo disyunto y ninguna otra cosa. Y en el caso de la introducción y la negación, perdón, la introducción y la eliminación de la negación, en el caso de la introducción es lo que quieres obtener, pero con una negación menos. Y en el caso de la eliminación de la negación, lo que quieres obtener, pero con una negación más. Sin importar que sea eso, pero eso. Ninguna otra cosa puedes meter. Solo esas cosas. Por eso me refería a hay que respetar la forma de la regla. ¿Vale? Bien. Primer ejemplos. Ejemplos de lo que no se debe hacer. Lo voy a insistir porque casi siempre la gente con la que más tiene problemas es con esta. Imaginemos que yo digo, no P por introducción de la negación en 1, porque eso está mal. Exactamente. La introducción y la eliminación de la negación requieren abrir una caja, suponer lo opuesto y llegar a una contradicción. Si no haces eso, está mal. De hecho, esta sería la peor regla posible. Si queremos preservar verdad, ¿qué haría esto? Supongamos que P es verdadero. ¿Qué valor tendría no P? Todo lo contrario, a veces me falla. Podría una regla mala sería, a veces me falla, a veces no llego de verdadero a verdadero, a veces me va y llego a falso. Pero esta no, esta va a la segura, siempre estás mal. Partes de la verdad, llegas a la falsedad. Entonces no se puede, no puedes simplemente introducir una negación. ¿De acuerdo? Imposible. ¿Sí? Bien. Ahora tengo que P y tengo que lo que hago es suponer que no P. ¿De acuerdo? Hasta aquí parece que todo va bien, ¿no?
obtengo mi contradicción de 1 y 2, todo va bien. Y después concluyo que no P. ¿Cuál es el problema aquí? Que no concluiste lo correcto. Exactamente. La introducción de la negación dice, tu hipótesis con una negación extra. Y no se la pusiste. Muy mal. ¿De acuerdo? Básicamente la estructura de este razonamiento así sería, mira, voy a suponer algo. Me mostró que llega a lo absurdo. Entonces debe estar bien. Otra, eliminar así directo sin prueba, mal. De nuevo, siempre garantiza pasar de la verdad a la falsedad. ¿Vale? Otra, igual. Supongo que P, ¿vale? Llego a contradicción y digo P por eliminación de la negación. Esto es muy malo, ¿por qué? Porque aquí no tengo negación que eliminar. Esta no puede ser la hipótesis de una eliminación de la negación. No puede ser. La hipótesis de una eliminación de la negación siempre tiene que tener una negación que es la que voy a eliminar. Y de nuevo va a tener la estructura de propuse algo, llegué a un absurdo. Ven, es absurdo, por lo tanto está bien. ¿Vale? ¿Sí? Ahí no podrías aplicar eliminación de la negación. Tendría que ser una introducción de la negación y quedarte con no P. ¿Por qué pongo estos ejemplos? Porque son los más comunes. Yo los llamo los pasos mágicos. En realidad esto no se puede. Por una introducción tú podrías obtener la negación. ¿Están de acuerdo? Pero fíjense que entonces a partir de la negación, lo puse de la negación, o sea, nada. Pero generalmente la gente hace esto y dice, no, pues es que no le puse la negación, pues porque no había negación que, o sea, yo estoy haciendo una eliminación de la negación, pues ¿cómo quieres que le ponga una negación? No. Muy bien, pero eso es un paso mágico porque les permitiría demostrar lo que sea, a partir de información que es consistente. Imagínense. ¿Puedes eliminar esa nota? ¿Cómo? ¿Cómo eliminar esa nota con dos negaciones abajo? ¿La hipótesis? Depende de dónde quieres llegar, pero por lo pronto esto está mal hecho. No sé, imaginemos información consistente. No sé, Hansel, ¿naciste en la Ciudad de México? Sí. Okay. Hansel entonces no nació en Cancún. ¿Vale? Es información consistente. Hansel no nació en Cancún. De hecho, parece tan plausible que es verdadero que no nació en Cancún. ¿Verdad? Bien. Ok. No nació en Cancún. Y entonces yo digo, miren, voy a demostrar lo siguiente. De esto que es razonable, voy a suponer que de hecho sí nació en Cancún. Oye, pero eso contradice que no haya nacido en Cancún. Muy mal. Por lo tanto, sí nació en Cancún. ¿Qué? Sí. Pero no solo eso. Como ya sé que nació en Cancún y no nació en Cancún, contradicción. Y de la contradicción lo que sea. Por lo tanto, Dios existe. Con esta estructura de argumento puedo demostrar lo que sea. Es un paso mágico. Cuando ustedes encuentren una estructura de argumento que les permite demostrar lo que sea, tengan la certeza de que están mal. Es un paso mágico. Muy mal. El problema aquí es que desde el principio esto no puede ser una hipótesis para eliminación de la negación. Puede ser una hipótesis para introducción. Pero las hipótesis de eliminación de la negación siempre necesitan una negación que es la que va a ser eliminada. Si no tiene esa negación, no puede ser hipótesis para la eliminación de la negación. ¿De acuerdo? Bien. Ya voy, Marta. Lo siento. Es que quiero ver esto porque generalmente es más complicado. No P para llegar a alfa. Ahora tengo P. ¿Están de acuerdo? Por hipótesis. Aquí no hay ningún problema. Contradicción. Aquí no hay problema todavía, ¿o sí? Q por eliminación de la contradicción en 3. Chingada. Esto es llamado otro paso mágico. La idea es, siempre que yo hago una caja, el siguiente paso tiene que tener una justificación de las reglas que me permiten usar cajas. Es decir, introducción de la negación, eliminación de la negación, introducción del condicional o eliminación de la disyunción. La eliminación de la contradicción no me permite meter hipótesis. No se puede, está mal. Y si usted dice, no, mira, lo que pasa es que en realidad, hasta le voy a poner aquí que no ve y no sé qué, pero lo que estoy haciendo es eliminar esta contradicción, porque eso no se vale. Porque una vez que está cerrada la caja, esto no existe. Y lo único que puedo hacer es apelar a intervalos.
el intervalo que está ahí. Pero aquí no estoy marcando un intervalo, estoy refiriéndome a una fórmula en particular. Y eso no se puede, la información no sale de cajas cerradas. ¿De acuerdo? Una buena manera de que ustedes vean esto es, esta regla me permitiría demostrar lo que sea, entonces está mal. ¿Vale? ¿Dudas con esto? Excelente. Aunque seguramente van a sufrir. Bien. Nada más voy a mencionar estas y ahorita María y Serena se pueden ir a hacer su examen. O si Serena lo quiere hacer a las 7, está bien, para seguir con esto. Bien, la regla de introducción y eliminación de la equivalencia material o bicondicional material es bastante, probablemente elegí mal la regla, no lo sé, no es muy elegante. La idea es, un bicondicional es un condicional de ida y de regreso, o sea que si tienes la conjunción de alfa entonces beta y beta entonces alfa, de eso puedes obtener el bicondicional. Tengo el condicional de ida y de regreso, bicondicional. Para eliminarlo, pues si tengo el bicondicional, entonces tengo que vale el primer condicional y el condicional de regreso. La otra, el bicondicional era la conectiva de los cuates o la del amor verdadero, ¿se acuerdan? O los dos o ninguno. Y entonces es, si tengo que o bien los dos o bien ninguno de los dos, bicondicional. Y si tengo el bicondicional, entonces sé que o los dos sí o los dos no. Fin. ¿De acuerdo? ¿Dudas con esto? Ok, entonces, Fernando, ¿me podrías hacer un favor? Gracias.